Vamos con las preguntas de los espectadores. Lo siento, pero es que si no, no va a haber tiempo para ellos. En este caso no son espectadores, la redacción de La Clave por ser un programa grabado. Pero seguro que surgen ahí nuevos puntos de discusión. Lo que quisiera es que no se convirtiera cada pregunta en un nuevo coloquio, sino que fuera la mayor brevedad posible y así habría más lugar a preguntas. José Luis Merino, buenas noches y vamos con ella. Buenas noches. Hemos sido en cualquier caso espectadores expectantes. Más preguntas. Don Gustavo, bueno, a la hora de la muerte, la Iglesia siempre ofrece consuelo, la promesa de la eternidad, del paraíso. ¿Puede usted asegurar que el ateo más ateo del mundo no caerá en la tentación a la hora de esa muerte de aceptar esa medicina espiritual que es la esperanza? Pues aquí habría que distinguir una cuestión subjetiva y una cuestión objetiva. Subjetivamente, el ateo puede pedir al sacerdote al final y el cristiano, como se hace en la coleta al final, pues puede hacer todo lo contrario. Es una cuestión puramente subjetiva, psicológica, que es totalmente empírica y que depende de la historia de cada cual. Pero yo aquí planteo la cuestión, creo que hay que plantearla en términos subjetivos, de lo que cada uno va a hacer en su conducta, sino en términos objetivos, en términos de los fundamentos objetivos que se tienen o no se tienen para tomar una actitud que sea racional o que no sea racional. Y en ese sentido, pues yo quiero subrayar aquí el asombro, por decirlo de alguna manera, que me ha producido las frases que he escuchado, según las cuales los cristianos hacen una oferta de esperanza. Pero señores, ¿qué oferta es esta? ¿Qué oferta es esta? Es decir, ¿cómo puede hacer una oferta de una experiencia que por principio no puede ser ofrecida a nadie? ¿Cómo se puede decir una oferta cultural? Diciendo y tratando, jugando a dos barajas quizá, ¿verdad? Jugando a dos barajas, tratando la religión como un proceso cultural, que lo es totalmente desde mi punto de vista, pero que lógicamente no se puede decir que sea cultural, puesto que, si tengo entendido, los teólogos dicen que la fe es la gracia, es un don, es algo que viene de arriba, por lo tanto no es un fenómeno cultural. Bien, por tanto, yo lo que insisto, y con eso termino, es que yo creo que hoy día hay que plantear las cuestiones, hoy día como en tiempos de Arrio, hay que plantear las cuestiones en términos absolutamente racionales, porque si no estamos perdidos, porque en el momento en que hay una sola religión, prácticamente, si no ecuménica, sí por lo menos en el Mediterráneo occidental, entonces prácticamente no cabe la duda. Pero hoy día hay muchas sectas. El contraste de la presentación que hacía el señor Montero y la que hacía Reyes Mates no puede ser más contradictorio. La contradicción es total. Él ha apuntado esa contradicción, él la ha desgranado. Sin embargo, hemos pasado por la contradicción como si no hubiera tenido importancia. Es decir, aquí las encuestas a que se ha referido Reyes Mates, a las mismas que nos referíamos antes, demuestran que un porcentaje altísimo de jóvenes y viejos españoles están completamente al margen de las directrices y del influjo de la Iglesia. Entonces, como quiera que esto es así, como quiera que ya no es un peligro público como podría haberlo sido en el siglo XV-XVI, en donde las cuestiones políticas se planteaban de otro modo. Es decir, en el siglo XVII, efectivamente, en la lucha con Inglaterra, etcétera, con Francia, las cuestiones religiosas tenían una importancia política extraordinaria, pero hoy día la cosa ha cambiado, y entonces, como hay otras muchas sectas, como hay una gran variedad de opiniones, aquí el único término común, el único lenguaje común, no es hablar de una experiencia que por principio no puede ser compartida, es hablar de algo que por principio tiene que ser compartido, y lo demás creo que es un insulto a todos los demás. Y por eso la necesidad de tratar de convencer y la falta de respeto al prójimo, me parece a mí, más grande, creo que es el no querer de convencer. El creer que se tiene una verdad en exclusiva y que le llegará o no le llegue, no, tiene que tratar de convencerse, porque si no, el resto, ¿qué ocurre? Es decir, esa dimisión de ese espíritu misionero, ¿verdad?, o apostólico, a mí me parece que es un complejo de inferioridad que también revela, efectivamente, que la Iglesia está en repliegue. Usted no hubiera podido decir eso hace 10 años porque lo hubieran destituido o lo hubieran esclavizado, por ejemplo, ¿no? Creo yo. Eso aquí Vamos a ver, muy rápido, por favor, que son preguntas y respuestas, no es un nuevo coloquio, pero ¿por alusiones quiere hablar Martínez Cortés o no? ¿Ahí? Es que tendría que hacer una cosa muy larga, ¿no? Yo creo que se puede sostener que la fe viene de Dios, se sostiene, es un principio teológico, es un poco el principio de demarcación, ¿no? Y sin embargo, sociológicamente, la fe católica, como otras religiones, es una forma cultural, en el sentido de que ofrece un esquema simbólico
que configura los comportamientos humanos. Bueno, ¿qué dificultad hay en aceptar eso, no? Es un esquema simbólico que configura los comportamientos humanos. Y además yo, como sociólogo lo admito, y además como creyente, que el esquema simbólico mío encima es una gracia que mi Dios me ha dado. Porque le voy a hacer decir tonto. Eso es como aquel que decía, yo con la reforma agraria, divinamente, porque con lo que me toque y con una finca que tengo de Extremadura, ¿verdad? Es una analogía. Sí, dos precisiones. Primero, no entiendo que lo que ha dicho Roja de Reyes Mate se contradiga con lo que yo he dicho. Yo asumo lo que él dice, diciendo que una aceptación de Jesús de Nazaret como referencia a un acercamiento al hombre en profundidad para liberarlo a todos los niveles, eso pertenece a la fe y a la práctica. No me refiero yo a eso, si no dijera más que eso y dijera esto es todo, cosa que no ha dicho, yo le diría, querido Reyes, me pareces reduccionista, pero no lo ha dicho. Y yo he insistido en el aspecto evangelizador y catequizador, lo cual de paso también me sirve para la alusión de don Gustavo, en el sentido de que nos ha parecido que un diálogo intelectual, por lo menos de esta actitud, no era venir ni ustedes a convencernos ni nosotros a convencerles, no porque no creamos en ese instrumento de buscar la verdad juntos y de razonar. La fe se llama rationabile obsequium, y por lo tanto yo entiendo que por lo menos tengo que tener un soporte intelectual de mis creencias parecido a otros soportes que no las comportan esas creencias, aunque luego entre ese elemento de gracia de Dios. Por lo tanto, de ninguna manera significa dimisión de creer que nuestros valores y nuestras creencias tienen un poder de convicción el no encarzarnos en una polémica aquí. Para don Gustavo Bueno teníamos esta. Muchas personas tienen necesidades de tipo espiritual y religioso, y a solucionar los problemas que estas necesidades plantean contribuye la asistencia religiosa. ¿Cree usted que habría que considerar a los curas como un servicio social con cargo al presupuesto del Estado? Pues podría ser, ¿verdad? Dependería si estábamos en Bizancio, si estábamos en Roma, estábamos en la Inglaterra de Jacobo I. Es decir, el servicio religioso del clero, de hecho prácticamente las funciones sociales que estas necesidades espirituales pues satisface el clero, pues son muy similares, bueno, esto es un hecho positivo yo creo, a las que utilizan hoy pues psicólogos, médicos, etcétera. En cierto modo, pues yo creo que, bueno, es una tesis que he sostenido varias veces, la psicología clínica en el sentido actual pues es un oficio muy moderno, un oficio recentísimo, porque era imposible en el siglo XVII y XVIII, claro, los enfermos psíquicos eran endemoniados o pecadores o lo que fuera, y entonces es un proceso de secularización en donde esta psicología administrada por sacerdotes, confesores, consejeros, etc., se ha convertido hoy en una función civil. De hecho prácticamente así es. Una gran mayoría de sacerdotes son al mismo tiempo psicólogos o pedagogos, etcétera, y están jugando en estos dos terrenos, y entonces, pues, en la medida en que sea un servicio bilateral, en donde el que recibe el servicio da una contraprestación al que lo otorga, pues entonces sí, ¿por qué no va a cobrar el sacerdote? Vivir del altar, como se decía antes, ¿no? Siempre vivir del altar. Ahora, que lo haga el Estado es otra cuestión diferente.